por convivir ahí, ¿no? con él, Sí. acostumbrarte a él y ser consciente de que la vida existe porque también existe la muerte, ¿no? Dramatizar y ser consciente del aquí y ahora, que es lo que nos hace valorar más la vida a cada momento, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Pues me parece que vamos a escuchar una entrevista muy interesante, ¿no?, sobre este asunto, Domi. Interesante, con algún momento probablemente doloroso, ¿no? Porque yo creo que nos vamos a acercar un poco también a lo que todos tenemos en la barriga, en el corazón y en los ojos, que ha ocurrido hace, bueno, esta misma semana en Lardero y que nos ha dolido muchísimo. Así que yo casi a bocajarro, Alma, que no se podía llamar Alma, psicóloga, antropóloga social, especialista en el duelo, Alma Serra, casi a bocajarro, yo te haría una pregunta como esa. ¿Cómo se puede soportar saber que hay fuera depredadores que tienen un monstruo dentro, que no podemos explicar y que me temo que por mucho que los metiéramos a todos en un pozo eterno, perpetuo, lo digo por orillar la legislación penal, me temo que seguiría ese mal existiendo y el riesgo también. ¿Cómo podemos soportar que nos roben a un niño? ¿Cómo podemos superar o seguir viviendo? No sé. Es prácticamente imposible. Siempre vivimos con esa incertidumbre, ¿no?, de que hay personas que están profundamente enfermas y que no son capaces de vivir en sociedad. Y que, como digo yo, son más cercanas a animales prácticamente que a seres humanos. Entonces es muy difícil encontrar explicaciones y sobre todo, os escuchaba hablar de los niños y de las niñas, es muy difícil que los niños y las niñas entiendan. Vamos, no lo entienden, básicamente. Por eso son tan importantes los rituales. Los rituales como los que estamos viendo, el dejar flores en el parquecito del niño donde estaba jugando, en la puerta de su casa, en el colegio, es de las pocas herramientas que tenemos en los duelos sociales, los duelos mediáticos como este que estamos viviendo, que son además muy traumáticos porque nos impiden además poder hacer algo por esa familia. De las pocas cosas que podemos hacer es eso, es manifestar a nivel de comunidad, ¿no?, de sociedad, lo compungido que estamos por esa familia. ¿Y qué hay que hacer con ese vacío que antes fue nuestro niño físico, por ejemplo, ¿no?, poniéndome en la piel de la familia de este crío de 9 años, ¿no?, que ha sido asesinado? Pues lo primero, Domi, es ayuda terapéutica. Estas situaciones que son tan traumáticas, los psicólogos y psicólogas tenemos herramientas para poder trabajarlo, estamos especializados en situaciones de traumas complejos como es este y ponerse en manos de psiquiatras y de psicólogos y psicólogas para poder intervenir cuanto antes. Después el apoyo de la sociedad es fundamental. Imagínate todo esto sin que la comunidad, ¿no?, si la sociedad tuviese un apoyo. Pero Blanca hacía una apreciación antes muy interesante. La sociedad normalmente tendemos a alejarnos de la idea de la muerte. Sí, es un tabú. Entonces, es el primer tabú si que para tenemos. colmo es una muerte tan dolorosa de superar, tan tremenda, tan terrible, que nos provoca tantos miedos y al mismo tiempo tanta rabia y tanta impotencia, pues, probablemente la asolación de quienes la viven de cerca sea mayor por parte de Esa tus es vecinos, la idiosincrasia que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Es que el tabú más grande con el que vivimos es el de la muerte. Antes era el sexo y ahora es el de la muerte. Sin embargo, convivimos diariamente. Solo hay que ver unos informativos, leer la prensa para que los primeros minutos estén todos relacionados con sucesos. Entonces esa es la paradoja que tenemos ahora mismo también en las escuelas y en la sociedad en general. Pero sí es verdad que en situaciones tan traumáticas la sociedad, yo confío y sé que saca en muchos casos la mejor versión que tiene. ¿Tú te has preguntado por qué nos tenemos que morir? Me lo pregunto todos los días, porque además convivo diariamente. ¿Y cómo te ayudas a ti? Pues mira, hay una frase de un psiquiatra chileno que a mí me encanta, Claudio Naranjo, que es un referente en toda la psicología humanista, que dice que si el ser humano fuese consciente que podemos morir en cada momento, disfrutaremos mucho más de la vida. Yo creo que tú has comentado antes algo así, ¿no? Es como yo, cuando me pregunta la gente cómo puedo día a día, ¿no?, sobrevivir en el sentido de mi salud mental, porque yo trabajo continuamente con duelo, con niños, con adolescentes y con adultos. Y digo, pues mira, para mí lo que me sirve es que cuando llego a casa abrazo con más fuerza a mis hijos. Y doy gracias por la suerte que tengo de estar viva y disfruto de los detalles y del aquí y de la ahora que también comentabas antes. Es de las pocas cosas que nos permite el estar tan en contacto con la muerte. Mira, en el cementerio inglés de Málaga, en St. George, un cementerio pequeñito, aquí en Sevilla hay un cementerio inglés también muy interesante que habría que cuidar, pero hay una tumba pequeñita
que tiene, cuando lees, muy pequeñita, y pone Violet. Y cuando lees las fechas, esa personita vivió apenas unas semanas, ¿no? Yeah. Y luego pone debajo, ce que dure les violettes, lo que en francés, lo que viven, lo que duran las violetas, ¿no? Y ese bebito, esa bebé, se llamaba Violeta. Entonces, la muerte no tiene edad. Estadísticamente, yo recuerdo hice un reportaje en el cementerio de la Almudena en Madrid, cuando yo vivía y trabajaba en Madrid, y no estaba tan claro que la inmensa mayoría fuera gente anciana. Luego, esto es algo dolorosamente natural, con lo que tenemos que convivir. Pero los adultos tenemos la obligación de ser adultos y encajarlo. ¿Qué pasa con los niños? Cuando los niños tienen de pronto que asumir que no va a venir papá más, o no va a venir mamá más, o algo que parece que está más en la cadena de la vida y es que el abuelo ya no está. Ya, con los abuelos es más sencillo porque, como tú decías, es la cadena de la vida y parece que como nos vamos preparando poco a poco porque vamos viendo el deterioro, ellos de una forma también nos preparan, ¿no? Esa versión tan amorosa que suele ser los abuelos. Pero con los padres y las madres o los hermanitos, las hermanitas es profundamente traumático. Yo tengo ahora mismo unas niñas que, bueno, sus padres han fallecido por tema de COVID y lloran todas las noches echando menos a mamá y a papá. Y es que el cerebro de los niños pequeños, de los 14 años, 15 años hacia abajo, no es capaz, como cerebro, de entender el concepto de algo tan abstracto como es la muerte. La irreversibilidad, la no corporalidad. Hay conceptos que hasta que no se llega a los 14, 15 años y en una madurez más o menos adecuada con esa edad, no son capaces de entenderlo. Entonces yo lo que digo con los niños, y ahí asusto un poco, no es que el duelo no se puede elaborar, en el sentido adulto no se puede elaborar. Lo que pasa es que los niños como terminan tirando la toalla. Es como a la quinta, sexta, la 10ª vez que llaman al telefonillo de casa y preguntan, ¿es papá? Es mamá, y mamá no vuelve, es cuando ya como que se dan por vencidos. Y ahí es donde tenemos que ir sosteniendo, para que el trauma sea el menor posible. Te traslado la pregunta de una amiga. Su marido murió, todos demasiado jóvenes. Su niño tenía entonces 3 años, ahora tiene 5. Ella dice, ¿qué hago? Yo le hablo muchísimo de su papá, para que nunca olvide un papá que de manera natural, por tener apenas 3 años, cuando papá murió, no lo recordaría. Claro. Entonces, pero no sabe muy bien porque todavía el niño con 5 años espera que venga papá una noche, aunque sabe que papá no viene, pero es imposible en esa cabeza. ¿Qué es mejor? Me pregunta ella. Ya. ¿Le tengo presente a su papá para que no lo olvide nunca, pese a que era demasiado pequeño y probablemente sea una imagen construida, o no? Y ya espero a que sea mayor para contarle. Hay preguntas que en el duelo siempre decimos que hay preguntas de difícil respuesta, porque va a depender de cómo son los niños, de cómo fue el fallecimiento, si fue repentino, si fue esperado. Yo siempre planteo que el decir la verdad de forma adaptada y dulcificada a la edad que tienen los niños es importante. Uno de los mayores agobios que tienen los niños y las niñas cuando son pequeños es olvidarse de la voz, de los gestos de las manos. Entonces, como haz al padre presente, pero sin que inunde toda la vida, ¿no? Porque también puede generar mucha angustia. Entonces, haz al padre presente en coherencia a los eventos que se van viviendo en la vida, pero sin tener una presencia que lo que haga es no permitirle aceptar que papá no viene, ¿no? Mira, te voy a poner 2 referentes. Venga. Uno, te traslado la pregunta que Blanca me ha hecho a mí hace un rato sobre Halloween, y otro, lo que está pasando ahora mismo con el Gran Poder o la Magna ayer en Málaga. ¿Qué impacto crees que causa en el crecimiento de un niño desde chiquito tener una cita al año con la muerte de una manera u otra, ¿no? En las calles en Semana Santa está viendo cómo un hombre sufre y muere. Y el concepto de resurrección, bueno, ya es una cuestión de fe religiosa, pero ya es una cosa más elaborada, ¿no? Y su entorno familiar puede o no creer, ¿no? Claro. Y luego Halloween es ver el horror, las vísceras, todo muy suavizado por el sentido del humor y los colores, etcétera. Es ver el asesinato de manera truculenta, teatralizada, ¿no? Sí. ¿Qué impacto tienen ambas culturas en el crecimiento natural de un niño? Mira, todos los rituales, yo creo que tú has comentado antes el tema de los rituales son fundamentales para organizar socialmente el desarrollo de las personas. Antes yo recuerdo que el 1 de noviembre yo iba con mi familia, sobre todo con mi abuela, al cementerio. Íbamos a ponerle flores a nuestros familiares. Entonces, ese ritual, ese paso que vivíamos era un momento también en el que se podía hablar de la muerte, se podía hablar de las personas, como más aceptado, ¿no? Socialmente. Lo que pasa es que ahora pues ha entrado Halloween y está inundando, ¿no? Ese ritual. Pero yo
generalmente no estoy ni en contra ni a favor de nada, sino que veo la funcionalidad también como antropóloga, ¿no? Como antropóloga creo que Halloween tiene una función, ahora mismo, que es ritualizar pues, un momento de recuerdo, de aceptación, de agradecimiento a las personas que queremos y que hemos perdido, y a nivel psicológico pues también supone hacer explícito un tema que no se habla normalmente. ¿Es bueno o es malo recordar a quienes quisimos y ya no están permanentemente? Si es desde el agradecimiento, siempre es bueno. Si es desde la culpa, hay que hacer trabajo ahí. Si es desde el agradecimiento, es una bendición. Carlos Telmo ha dicho antes una cosa muy bonita. Ha dicho que él, ¿cómo le va a tener miedo a los fantasmas de su padre, de su madre? Exactamente. Yo siempre, lo que pasa es que cuando en los procesos de duelo hay culpas, que es el único estado emocional que hace que un duelo se atasque, sí se puede vivir con mucho tormento el recuerdo. Es decir, si tengo mucho sentimiento de culpa con mi pareja o con mis padres por cualquier situación, el recordar a esa persona me va a generar mucha angustia. Pero, y ahí es donde entramos los psicólogos y las psicólogas a trabajar. Pero cuando es desde el agradecimiento junto con el enamoramiento son las dos emociones que más endorfinas generan. Así que yo siempre digo, cuando trabajo con el duelo, que cuando llegamos a ese momento de ser capaz de agradecer, hay que cansarse de agradecer todo el día. Y me parece muy bonito la fecha de las que estamos ahora, que aunque deberían ser todos los días, pero que nos paremos a poder agradecer de forma consciente y en familia a las personas que no están. Es una maravilla. Lo que yo comentaba en la mesa, saber que la pelona viene tarde o temprano y no sabemos si va a venir temprano o tarde, sí. Quizá pueda ser un acicate para aprovechar más la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Es la única opción que nos queda. Y lo que nos puede enseñar la muerte es eso, que tenemos que enamorarnos y agradecer cada vez más la vida. Me encanta conocerte. Estoy agradeciendo a la directora del programa y a Blanca que me ha dado la posibilidad. Te había estado chequeando por ahí, he visto algunos de tus libros, ¿no? Como Delfín o como lo de... Pellizco en la barriga. El pellizco en la barriga está muy bien tratado, ¿no? Para entender esa cosa que se siente, ese dolor tan esa me lo dijo una niña una vez, yo le digo, ¿qué sientes cuando piensas en papá? Y me dijo, un pellizco en la barriga. Y dije, ya está, ya tengo el nombre del libro. Bueno, pues esto es otra forma magna de atender el vacío, la insoportable levedad del ser y al mismo tiempo la pasión por la vida que tenemos todos, fundamentalmente Carlos, pero los demás también. Gracias, Domi. Qué interesante todo lo que nos ha contado Alma, ¿eh? Porque además la muerte y los niños, es verdad que es una difícil manera, ¿no? Muchas veces de intentar hacer ver y hacer entender. Pero está ahí. Sí, es una realidad a la que desgraciadamente hay que hacer frente, ¿no? Lo que más te ha gustado, que ha dicho Alma, Carlos. Me ha gustado, me ha parecido, es que le tenemos tanto miedo por nuestra educación y nos han metido esta historia. Yo creo que no hay que tenerle ningún miedo, sino hay que estar preparados y listos para saber que eso viene y que nos da mucha pena despedirnos de alguien querido. Y yo ahora he tenido, últimamente se han muerto unos amigos míos muy, muy queridos y me da mucha pena, pero por un lado es una cosa normal y a mí me gusta celebrarlo y después de ir al entierro, al funeral o lo que sea, ir a celebrarlo. Y recordar lo bueno, ¿no? Aunque eso es un proceso, ¿no? La elaboración del duelo. Pero es que el duelo es necesario siempre, claro, tal y como ha dicho. Lo que pasa es que no todas las personas requieren el mismo tiempo de duelo. Y es verdad que a veces hay miedo a recurrir a una ayuda profesional, pero es fundamental. Y yo me quedo con la palabra agradecimiento, porque yo creo que es maravilloso y que cuando llegamos a un momento en la vida en que asumimos y aceptamos todo y empezamos a dar las gracias por lo bueno que nos dejan hasta las experiencias dolorosas, yo creo que es cuando realmente estamos sanos emocionalmente. Sí, Luca. Yo me quedo con la parte de lo necesario que sería que nos prepararan desde chiquititos, ¿no? Y yo creo que viviríamos y lo veríamos como más natural de lo que realmente lo vemos. Pero es que nos falta esa preparación o esa enseñanza de verlo, de vivirlo de una forma natural. Estamos vivos y la muerte está ahí. Tan natural es la vida como la muerte, ¿no? Exactamente. Tan natural es una cosa como la otra. Bueno, no nos queremos poner tristes, ¿eh? Que llevamos una tarde, ya desde las 3:30.